Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué gusto que nos estén acompañando. Soy David Mendoza y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este Cronómetro 2020. El día de hoy tengo el gusto de que nos acompañen, bueno, pues nuestra plana mayor. Luis Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Edgar. Hola, Rodrigo, ¿cómo están? Edgar Valenzuela. ¿Cómo les va, David? Encantado. Muy bien. Y Rodrigo Castillo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están todos? Como siempre, con un gusto estar aquí en Cronómetro. Oigan, pues les recordamos a todos nuestros amigos que nos están viendo que pueden vernos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestra página de YouTube. Oigan, el día de hoy vamos a tratar un tema yo creo que bastante interesante porque hay muchas aristas y le hemos dedicado muchísimo tiempo precisamente a analizar todo este proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores discutir y aprobar la reforma eléctrica tal cual él mandó esta iniciativa y por supuesto antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones. Dice el presidente, yo creo que va a estar votándose en unos 15 días porque termina el periodo de sesiones en abril y sería bueno que no se convoque a un extraordinario, que sea ahora, ya que hace falta que se resuelva. Esa es una recomendación a los legisladores y ojalá ya pronto sepamos qué dicen. Además, obviamente esta reforma a la Comisión Federal de Electricidad, bueno, una reforma a la ley eléctrica, bueno, pues esta iniciativa de reforma contempla la regulación también del litio. Ignacio Mier, quien es el líder de los diputados en Morena, dijo que su bancada pues buscaría ya que este tema se estuviera votando entre el 11 y el 17 de abril, o sea, en plena Semana Santa. Sin embargo, como implica cambios a la Constitución, pues recordemos que se requieren 2/3 partes de los votos para que la propuesta quede aprobada. Aquí yo lanzaría la primera hipótesis. Parece ser que ya empezaron a hacerle manita de puerco, perdón, así es el dicho, a ciertos legisladores de un partido que todo el mundo conocemos muy bien y ahorita vamos a ahondar un poquito. Ahora, esta recomendación respetuosa por parte del Ejecutivo también se da como parte de una serie de presiones, sobre todo porque ya viene también la revocación de mandato. Pero por otro lado, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, ha externado que esta reforma debe de modificarse en la Cámara de Diputados para que después no tenga que irse a pues toda una serie de litigios en tribunales internacionales, que esto tendría un costo muy grande, obviamente, para el erario mexicano. Y señaló que en la Cámara de Senadores no se le iba a dar un fast track, que más vale que tengamos el tiempo, la calma, pues para hablar y escuchar a inversionistas, a empresarios y a todos los que estén interesados. Además, recordó que se había generado el famoso Parlamento abierto y que, bueno, pues si se iba a mandar así la iniciativa o se iba a modificar en los tiempos que está solicitando el presidente, pues realmente este foro no hubiera servido para nada. Simplemente y para cerrar, John Kerry, enviado para el clima de Estados Unidos y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunieron con el presidente López Obrador y 20 empresarios estadounidenses, obviamente para hablar sobre sus inversiones e insistieron que estos cambios planteados por el presidente López Obrador, bueno, iban contrarios a la inversión y por supuesto al TEMEC. Amigos, sin duda, aquí ya tenemos varias aristas que yo creo que hay que ir un poquito más allá de lo que hemos estado platicando en estos últimos programas, sobre todo en términos de lo que es la reforma eléctrica, que bueno, pues sí se pueden hacer modificaciones, sí podemos plantear diversos escenarios, pero la premura de que el presidente López Obrador
esté instando para que dentro de este periodo, a mí en lo particular, Rodrigo Castillo, si quieres para que empecemos contigo, es que el presidente está presionando a los priistas y esto tiene pues una jiribilla política, ¿no? Claro que sí, David. A ver, ya empezaron a correrle las prisas al presidente. Como dijiste en la introducción, no tienen los números. Necesitan 57 votos. El PRI tiene en este momento 77, entonces con el puro PRI tendría asegurada la reforma constitucional. Pero desde el último trimestre del año pasado empezó a presionar muy sutilmente, como es su costumbre, al priismo, les recordó de la gesta heroica de López Mateos y de Cárdenas, etcétera, etcétera, ¿no? A lo que aparentemente se medio dividió el PRI, Moreira corría por un lado, Alito Moreno corría por otro, pero parece que ahorita ya se pusieron de acuerdo y no quieren ceder. Lo que está diciendo el PRI en bloque es que ellos están dispuestos a discutir todo, pero que la votación de la iniciativa sería hasta después de las elecciones estatales de este año, ¿sí? Los mal pensados dicen que el PRI está queriendo vender el voto a favor de la reforma eléctrica por la gubernatura de Hidalgo, ¿sí? Que casualmente la candidata del PRI es esposa de Moreira, ¿no? Así es. Entonces, por ahí va, ¿no? Entonces, por eso creo yo que el presidente dice, no, en Semana Santa la sacamos, ¿no? La sugerencia respetuosa de que, pues está tan bien redactada que no hay necesidad de cambiarle ni una coma, ¿no? Entonces, pues ya, ¿para qué la calientan más, no? Aparentemente, insisto, el PRI estaba fragmentándose, había gente que sí quería ir con Morena, pero ya le metió un freno a esto. Ok. Y que yo creo que va a ser muy interesante, pero oye, Edgar, el ADN originario de Morena, pues viene en esta disciplina priista, ¿no? Y yo creo que sin duda el llamado que hace el presidente López Obrador a este sector del PRI, a estos legisladores del PRI, pues tiene mucho que ver, yo creo que con una serie de condiciones donde de pronto el presidente empieza a mostrar ciertas cartas, ¿no? Empieza a mostrarle, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, que salieron ya unos videos nuevos en los cuales, bueno, pues ya inclusive el presidente dijo, bueno, es que esto era tan evidente que en la cadena de mando, pues era imposible que el presidente no supiera de lo que estaba sucediendo en Ayotzinapa. Obviamente también en estos pactos que se tienen con algunos de los expriistas, algunos ya les dieron embajadas, algunos obviamente están tratando de negociar por ahí, como bien lo dijo Rodrigo, las gubernaturas, en este caso, allá en Hidalgo. Bueno, pues hay un juego que está aquí, obviamente, dentro de este contexto. Y recordemos que los priistas, Paquito Casaonda siempre nos decía que los priistas siempre eran muy disciplinados y muy institucionales. ¿Tendrá algo que ver aquí este asunto, Edgar Valenzuela? Mira, David, antes de entrarle como tal a este tema de los entretelones de la política local que van a hacer avanzar la reforma, sí me gustaría nada más hacer énfasis en la razón histórica que tuvo el presidente López Obrador desde que inició su sexenio en orientarse, en hacer un esfuerzo grande por rescatar a Pemex y CFE. Mientras los neoliberales durante 36 años se dedicaron a deshacerse de los hidrocarburos, a echar abajo la expropiación petrolera de 1938, pues la razón te la están dando los hechos, ¿no? Decían que el petróleo y el gas natural no servían, y mira nada más el conflicto en Ucrania, lo que ha generado toda una recomposición de la geopolítica en torno a estas dos fuentes de energía. Nada más sí me gustaría hacer énfasis, porque hasta hace poco, bueno, creo que vi hace unos días unos comerciales del PAN que seguían con esta tontera de hablar de las energías limpias y cómo se atreven a invertir a la refinería y las energías sucias y más. Bueno, están completamente desconectados de la realidad. Bueno,
Ya dicho esto, te gustaría pasar a los temas de política interior. Es bastante interesante cómo el presidente, sin hacer tanto énfasis, porque no ha sido igual de estridente como ha sido en muchos momentos la oposición, sin hacer ningún señalamiento público, sin sumarse a veces a los linchamientos y a los comentarios fuera, o mejor dicho, bastante subidos de tono, pues los ha despedazado, O sea, ahí está este grupo de gobernadores que la Alianza Federalista y se vendían como los salvadores de la patria. ¿Dónde están ahora? Los hizo pomada. Incluso en el PAN, el grupo de gobernadores del PAN no tienen una posición unívoca, Ya vimos al gobernador de Querétaro, a Curi, hace unos días hablar de no recuerdo exactamente la palabra, mencionó de que era muy mezquino, la mezquindad de estar tirándole al presidente y deseando que le fuera mal, porque le iba a ir mal al país si al presidente también no le salían bien las cosas. Va por una línea muy distinta a la que está manejando el presidente nacional del PAN. En el PRI pasa exactamente lo mismo, Ya vimos ahí a Alito Moreno, que al principio, cuando llegó a la oposición, le decían AMLito, a los círculos políticos, estallar furioso contra varios de sus gobernadores que se han plegado al presidente y parecen más operadores de Morena que muchos gobernadores o gobernadoras de Morena. Entonces, el juego del presidente, guste o disguste, pues ha sido bastante astuto, Les tiene a la mayoría tomada la medida y los ha ido desquebrajando de a poquito. Entonces, a los que se portan bien, mira, hasta los mandan a embajadas, les da buen trato, buena salida. A los que no, pues ahí están las cabezas de vaca, ¿no? La ley a secas, ¿no? Oye, Luis Muñoz, a ver, yo ya vi tus ojos y tus ojos dicen absolutamente todo, porque finalmente lo que vemos es también parte de un juego político, ¿no, Luis? Un juego político que yo creo que en buena medida a mí me parece que es sano. A mí me parece que hay que también incentivarlo y deberíamos acostumbrarnos a que todos los legisladores, todas las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo. Sin embargo, los foros que estuvieron, obviamente, estos foros abiertos en relación a la reforma eléctrica, donde, bueno, pues se presentaron todo tipo de personajes, ¿no? Desde personas directivos de la Comisión Federal de Electricidad, obviamente. Excepto las corporaciones españolas. Corporaciones mexicanas también, Edgar, corporaciones mexicanas, por supuesto también académicos y demás. Oye, pues parece ser que no sirvieron de nada, porque entonces el presidente dice, no le muevan ni una coma, vámonos ahí, entonces no tiene sentido eso. Yo lo había dicho, lo he dicho en diferentes ocasiones, una cosa es ser astuto y otra cosa es ser mañoso, ¿no? Cuando tienes el poder y los recursos y todas las instituciones a tu favor, pues bueno, tienes muchas herramientas que utilizar desde información y recursos institucionales, recortar, no soltar, en fin. Digo, no creo que sea una cuestión de habilidad, simplemente es una capacidad de uso de las instituciones. Si no, pues están ahí los fiscales y demás que pueden meter a la cárcel a cualquiera, usar las instituciones para fines personales. Si lo hace el fiscal y recibe el espaldarazo del presidente, pues no me extrañaría que el presidente haga presiones de cualquier tipo, pues para obtener lo que quiere. Yo me voy por otra teoría completamente diferente a lo que han estado manejando. Yo creo que el presidente sabe que esta iniciativa está muerta y por eso la está matando desde ahorita y la está presionando de alguna manera para que no haya ese debate que se supone debería de darse y que de alguna manera esto termine empantanado en las cámaras, ya sean en diputados, en senadores, sobre todo en senadores, y que al final el presidente va a ganar. Él está apostando, creo yo, no tanto a que la reforma se lleve a cabo. Si se lleva a cabo, gana todo. Pero si no, va a ganar enemigos, va a ganar una herramienta, una bandera política
para fines electorales, sin duda. Entonces, en cualquiera de los escenarios, por ahí escuchaba, el presidente gana, en ese sentido, va a ganar por uno o por otro lado. Aquí creo que lo importante es entender que pues es política, no es una cuestión ya técnica. Tal vez en la ley hubiera sido una cuestión técnica de sí necesariamente ajustar la ley a que se corrigieran muchos errores y mañas que se fueron dando en el proceso ya de implementación y demás, que eso es sano, es natural, es normal que se vaya reformando y se vaya mejorando. Pero aquí lo que estamos viendo... Como que se nos fue ahí Luis, ¿no? Sí, se congeló. Se nos congeló. Fíjense que esto es un detalle muy interesante lo que está mencionando Luis, porque bueno, pues prácticamente nos plantea este asunto en términos del significado político que tiene esta negociación, ¿no? Pero también yo creo que está marcando la situación en la cual el presidente se quedaría dentro de un contexto en el cual tendría una serie de presiones. Y ya vemos estas presiones que de pronto se han ido articulando, sobre todo, bueno, con la visita de Kerry. No es algo gratis, no es algo que simplemente se dé porque sí. Luis, parece ser que ya te recuperamos por ahí. Luis. Ya. Aquí estás. Venga, te quedaste en esta parte donde nos explicabas justo que el presidente gana en muchos sentidos y que, por supuesto, el presidente esto lo va a capitalizar, pero que dar por muerta y ayudar, obviamente, a que esta iniciativa no corra, de alguna forma lo coloca también en un lado ganador, ¿no? Porque, por supuesto, va a decir, ya ven, es que la oposición no quiso que cambiáramos, ahí están los enemigos de la cuarta transformación, quieren que todo se quede como antes, son los conservadores, los neoliberales, etcétera, etcétera. Para que termines más o menos la idea, Luis. Así es, estábamos hablando, por ejemplo, de que se está presionando a diferentes estructuras políticas que no son de Morena, cercanas, en este caso sobre todo al PRI o al PAN incluso, pero en la realidad yo creo que en el cálculo político básico, ellos saben que si ellos votaran a favor, le dan la victoria en este sentido, y esto sí lo digo en un sentido muy mezquino de la oposición, si se quiere, pues le dan el éxito en la aprobación, le darían el éxito de la aprobación y además una herramienta política muy fuerte. El cálculo básico dice, pues no, porque de todos modos va a ganar, entonces mejor no le damos esa herramienta y lo metemos o lo obligamos a que nuevamente utilice sus viejas estrategias de generar enemigos, decir que la oposición está en contra de México, estar en contra de las reformas a las propuestas del presidente, estar en contra de la patria y obviamente seguir con este mismo discurso que de alguna manera la oposición ha mantenido. Entonces yo no veo que el PRI en el último de los casos vaya a votar a favor. No dudo que algunos se sientan presionados y puedan hacer algo, pero la urgencia, yo no creo que, me da más la tentación de decir que la están tratando de matar o la está tratando de presionar tanto, derivado, por ejemplo, de lo que está pasando con Estados Unidos, que ese es otro tema, ¿no? Se ha hablado mucho de que, bueno, ganemos o recuperemos la famosa soberanía autosuficiencia, la soberanía. Cuando tú tienes del 100% de tu consumo de gas, el 60% es para producción de energía eléctrica y el 60% viene de Estados Unidos, más del 60% de hecho, pues estás hablando de que realmente no es ese el objetivo. Y sabemos todas las presiones que Estados Unidos en este momento tiene precisamente en estos temas. Así que Estados Unidos no se va a quedar con las manos cruzadas y yo no creo que el presidente vaya a arriesgarse a confrontarse de manera directa con Estados Unidos. Oye, por eso creo yo, que se está aventando a tratar de un poco presionar, lo que siempre hace, presionar y tratar de ganar lo más que pueda, aún sabiendo que puede perder, ¿no? Oye, y sobre todo después de que los legisladores y aliados de Morena, el PT y alguno que otro por ahí, yo les decía el otro día a Edgar y a Rodrigo, algún cuanto revolucionario trasnochado, pues recibieron, ¿no? Con bombo y platillo al embajador ruso ahí en la Cámara, lo recibieron, lo halagaron, etcétera, etcétera. Y después, bueno, pues el presidente de alguna forma tuvo que mediar un poco el asunto y decir que, bueno, que ellos no estaban peleados con nadie, que ellos respetaban, que ellos son amigos de todo y demás. El papel en el contexto global, Edgar, Rodrigo, creo que aquí es muy importante.
hay que tomar en cuenta que este asunto energético, bueno, pues nos agarra ahora sí en una situación difícil, ¿no? En una primera instancia por el asunto de la pandemia, que de alguna forma, hoy recordaba en algunos recuerdos en mi red social, que llegó un punto donde el valor del petróleo mexicano se había quedado por debajo de cero, ¿no? O sea, prácticamente teníamos que pagar para que se llevaran nuestro petróleo. Y que esto que duró algunos días, en realidad fueron horas, puso muy nervioso, obviamente, al gobierno mexicano y para, obviamente, los expertos en energía sabían que esta campana era natural. Sin embargo, hoy en día, con la crisis derivada de la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, pues el asunto de los energéticos sigue teniendo un papel preponderante y, por supuesto, Estados Unidos incluso ya hasta se volvió a hablar con los venezolanos, pues para poder tapar el agujero en término energético. ¿Cómo lo vemos en este aspecto, Rodrigo? Sí, además de lo que se ha dicho aquí de que la reforma eléctrica dejó de ser técnica para ser política, bueno, pues nadie tenía calculado ni la pandemia, ni el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿sí? Que movió todo el tablero, movió todas las previsiones que se podían haber hecho. Lamentablemente, no hay muy buenos reflejos ni en el Ejecutivo ni en la Cancillería en México, porque cada quien corre por su lado y pasa lo del incidente del grupo de amistad México-Rusia. Del PT no me extraña, se dan su vuelta cada año a Corea del Norte. Recordarás que cuando estábamos en la facultad antes de 2010 nos llegó una delegación de norcoreanos muy interesante, ¿sí? Bueno, te digo, eran visitas ilustres, Rodrigo. Sí, yo esperaba que llegara Noroña, pero bueno, no llegó. Entonces andan un poquito desorganizados en ese sentido, ¿sí? Obviamente, pues eso presiona más, ¿sí? Y lo que hacía referencia tú de la visita de Kerry. Obviamente Estados Unidos está bastante molesto con muchas cosas, pero le preocupa la reforma porque va en contrasentido a lo que se ha buscado, ¿sí? Lo que han buscado los gobiernos neoliberales desde la firma del TLC, ¿sí? Homologar políticas estructurales entre los tres países, ¿sí? Para que se abaraten procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y generar un espacio geoenergético, ¿no, Edgar? Lo hemos platicado muchísimo, un espacio geoenergético en Norteamérica, donde a mí me queda muy claro, no sé cómo lo vean Luis, Edgar, este asunto de que hasta el momento parece que ya las empresas españolas son el villano preferido, pero no toquen a las empresas canadienses y estadounidenses, porque esas no están dispuestas necesariamente a ceder ante estos aspectos de la reforma eléctrica. En primera, sí me da gusto que en esta ocasión ya se hable de la reforma eléctrica y en particular y los energéticos son un tema transversal, es decir, no nada más es la cuestión técnica. Y yo lo mencionaba en aquel programa en el que debatimos la reforma eléctrica hace más de un año cuando fue presentada. Yo decía, las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, la Gran Bretaña incluso, cuando van a discutir un tema de estos transversal, no nada más le llaman al cuarto de los expertos, a los técnicos, al contrario, ponen a los militares, a los técnicos, a los científicos sociales, economistas, financieros, hasta los del medio ambiente, o sea, arman unos staff grandísimos para analizar todos los posibles escenarios y ver de qué manera se puede procesar un tema tan delicado que necesariamente toca o es la columna vertebral de la seguridad nacional de cualquier país. Y si es el tema de los energéticos, seguridad nacional de los Estados Unidos, con el paraguas nuclear y las Fuerzas Armadas que tiene, por muchas mayores razones tendría que ser un tema esencial para México. Entonces, por ese lado me congratulo. Ahora, yo disto mucho de la opinión que expresa Luis respecto a que México va en contrasentido a lo que quieren en Estados Unidos y más. Oye, el Larry Fink,
que es el CEO de BlackRock, es el mayor banco de inversiones del mundo, maneja 10 billones de dólares en activos. 10 billones es más o menos como 10 veces el Producto Interno Bruto de México en términos nominales. Es lo que menciona justamente a raíz del tema que está aconteciendo en Ucrania, que a México le va a ir bien, porque justamente los activos que tiene México suben de valor para los Estados Unidos. Ahora, la negociación con Estados Unidos siempre ha estado ahí, como tú bien lo mencionaste, David, y también hace bastante tiempo lo escribíamos en redes sociales. Lo que está pasando en México, la reforma eléctrica, no tiene como objetivo pegarle a las grandes empresas de Estados Unidos o de Canadá. Así es. En realidad se está enfocando a los negocios españoles. Y esta clase de enfoque, Estados Unidos no es la primera vez que la apoya. Cuando Cristina Fernández de Kirchner se reapropió para el Estado argentino de yacimientos petrolíferos fiscales, sacando de la jugada Repsol, los primeros en apoyarla fueron desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y todo este conglomerado de grandes empresas petroleras. Porque de lo que se trata es, y ese fue el mensaje que se estaba dando desde entonces, de barrer con todas las empresas europeas, digamos, claro, no de primer nivel, no las anglosajonas, las empresas francesas, las españolas, incluso alguna italiana que se llegó a colar. Mientras Estados Unidos estaba enfocado en la guerra de Irak y Afganistán, muchas de estas empresas o de estos países se colaron por la puerta trasera y se instalaron en América Latina. El mensaje que se envió desde Argentina fue barrer con todos estos negocios no autorizados por Estados Unidos para hacerle espacio a sus propias empresas. Uh-huh. Por eso es el mensaje del presidente López Obrador cuando dice que no va a expropiar a las empresas, es decir, que la reforma no es una expropiación ni es una nacionalización. Se les va a ceder el 46% del mercado eléctrico mexicano para las empresas privadas, y mientras CFE controla el 54%. Nada más para ponerlo en contexto. Pero por lo que tú dices, 46, sería... solo termino. El 46% del mercado eléctrico mexicano es del tamaño del mercado eléctrico argentino, y Argentina es la tercera potencia económica de Latinoamérica. No estamos hablando de una cosa menor. Es un gran pastel el que se les está dando, y realmente los mayores perjudicados van a ser los españoles, ni siquiera las empresas estadounidenses Exacto. o canadienses que están en el TEMEC. Por eso yo creo que no es que estemos dando por muerta la reforma eléctrica. Al contrario, habrá que ver las negociaciones que se están dando de manera paralela con los Estados Unidos, porque también, ¿dónde está Marcelo Ebrard? Toda esta semana ha andado en la península arábica, viajó a India y ha estado recorriendo una serie de lugares bastante importantes en tema energético, y ojo, y se ha reunido con países que no necesariamente se han alineado a la política de sanciones de Estados Unidos contra Rusia. Eso no es ninguna improvisación, ¿eh? Hay que revisar la historia y ver cómo hizo Lázaro Cárdenas antes de la nacionalización. Esa película ya la vimos, perdón Edgar, esa la película, tú eres muy joven, pero nosotros tres ya la vimos. Hubo una cosa en los 70. Eso no tiene nada que ver la edad, amigo, espérame. No me vengas a juvenear. No, es que esa misma dinámica. Porque si no, entonces nadie podría hablar de historia porque nadie la vivió. No, a lo que me refiero es que a lo mejor te falta un poquito de contexto. En los 70, Luis Echeverría, que parece ser que es el gran inspirador de muchas de las ideas de AMLO, hizo una cosa muy similar con una cosa que se llamaba el movimiento de los países no alineados, que sirvió exactamente para nada, ¿sí? Digo, qué bueno que Ebrard está usando los impuestos para viajar un poquito. Yo creo que mañana se va a dar una vuelta para ver el sorteo del Mundial. También, ¿dónde va a estar jugando México?
puede ser, mira, sí puede ser, ya hablando muy en serio, puede ser una buena idea, pero estamos amarrados, nos guste o no nos guste, sí, a este enclave de Norteamérica en materia energética. Los canadienses no están muy de acuerdo con lo que se está diciendo que va a ser la reforma de la ley. ¿Sí? Hubo una declaración medio banquetera del embajador canadiense en México, dijo que no lo ven bien los canadienses, que esto va a generar problemas y no descartó, puede ser discurso, pero no descartó que esto se vaya a paneles del TEMEC o a paneles internacionales. Entonces, sí, puede ser que no sea una expropiación o una nacionalización, que no vayan contra las grandes empresas, sino con las pequeñas, pero está generando molestia con nuestros socios más importantes. El problema de fondo, perdón que te interrumpa, el problema de fondo es que, te digo, no es un aspecto técnico, ni siquiera en el sentido más general, ni siquiera es en un aspecto político básico, es en el centro de lo que es la política, y en este caso, sobre todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no hay nada más importante para Estados Unidos que su seguridad. Y México entra dentro de ese contexto, en ese tema, precisamente en parte, en buena medida, con relación o en relación al aspecto energético. Aquí el debate es, o el conflicto, la diferencia con el tema de la reforma eléctrica no es si Bimbo produce su energía eléctrica limpia o no, o si la hace por sí misma y comparte o le cobra y no paga por el uso de los cables. O sea, no, esa parte no es, esa parte es técnica, esa ya quedó allá. Aquí el tema es la confrontación de dos modelos, un modelo económico de mercado abierto y un modelo de control del Estado. ¿Podemos estar a favor o no? Yo estoy de acuerdo en que la reforma era necesario corregir muchas cosas, pero en el fondo es la confrontación de estas dos ideas que son completamente ajenas a la tendencia y a la política norteamericana. Eso es el riesgo, y por eso digo que dudo mucho que nos dejen pasar algo así. Hemos visto que han reaccionado por mucho menos, de maneras mucho más virulentas o sí, agresivas. Claro, ¿no? Lo estamos viendo hoy día, son capaces de hacer cualquier cosa si se sienten tocados. Y en este caso, yo no dudaría en absoluto que Estados Unidos no solamente lo está viendo desde un punto de vista del efecto económico hacia sus inversionistas y demás, sino, por un lado, el cierre del mercado, que también para ellos, porque al final dependerán del gobierno y no del mercado, en todo lo que tiene que ver con energía eléctrica y otras, porque también están otros temas ahí. Pero también, sobre todo, porque al final quedará dependiendo del gobierno mexicano, y eso no le gusta a los gringos. Entonces, yo lo veo atado a ese contexto, junto con una prisa de repente, hasta cierto punto innecesaria, con indefiniciones del lado de la oposición, y creo que si hacen un cálculo básico, no les conviene apoyarlo en un sentido muy pragmático e incluso pues de mala fe si se quiere, ¿no? Claro. Pero finalmente así se puede dar. Entonces, yo no la veo, me gustaría verlo para finales de abril, y si no, pues nos vamos a comer, los invitamos a unas carnes para celebrar que me equivoqué o que no me equivoqué. Oigan, o nos vamos a un museo para que, aunque no hayamos vivido la historia, pues todos conozcamos algo de historia, ¿no? En este sentido. Que yo creo que aquí hay dos datos que yo creo que finalmente entre todos, compañeros, llegamos a un punto, ¿no? Las reformas siempre a la Constitución y sobre todo a sectores tan estratégicos como es el asunto de la electricidad, bueno, se tienen que ir movilizando. Yo nunca he estado de acuerdo con ese viejo discurso, ¿no? Del presidente López Obrador, donde dice, no, bueno, es que cuando se nacionalizó el petróleo y después se nacionalizó la industria eléctrica, bueno, se nacionalizaron por dos razones, porque obviamente el país necesitaba estos elementos industriales como pivote, como palanca de desarrollo, y que bueno, pues las condiciones de 1938 y las de 1950, bueno, son totalmente distintas a la cantidad de energía que hoy en día se requiere en un país con tan compleja situación. Así es que bueno, pues vamos a estar muy al pendientes de lo que vaya a suceder en estos próximos días, y me gustaría que tuviéramos un minutito para una posible perspectiva de lo que pasa. Luis Muñoz. Pues yo creo que no va a pasar, que solamente están tratando de apostar, como en el póker, tratar de apostar y jugar
ganar, pero en la realidad sabiendo que no les conviene, porque como dices, aunque ganaran, esto se va a ir a otros ámbitos y va a generar un problema mayor que se extendería al final del sexenio, y eso puede causar serios problemas en términos incluso electorales, de grupo y demás. Entonces yo no creo que logren pasar, creo que es un tono, hay una manera mañosa de tratar de hacer que el tema se desgaste y que de alguna manera termine quedando fuera, tratando de sostener el discurso, pero al mismo tiempo atendiendo las presiones que ya se tienen, y por otro lado, pues ganando un enemigo más o un argumento más, una bandera más para ondearla al momento de los procesos electorales. Gracias Luis Muñoz. Rodrigo Castillo. Coincido con Luis, esto es una huida para adelante, ¿sí? Con la esperanza de que no se apruebe. Si se aprueba, como dijo Luis, pues ya la hicieron, pero creo que no sabe que no tiene una buena mano, usando la metáfora del póker, no trae una buena mano y está echándose un bluff. Ahora, hay una salida B. La Suprema Corte de Justicia tiene que pronunciarse por lo de los amparos. Si por ahí declara que son nulos, lo voy a tratar de resumir lo más, por ahí se puede modificar la ley. Sin modificarla, no modificas la Constitución, no necesitas la votación en la Cámara de Diputados y entraría en vigor. Pero ahí se abriría la puerta para que quien perdiera los amparos, pues se queje en los paneles del TEMEC, de la Unión Europea y donde se le ocurra, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, ¿eh? Vamos. Pero Edgar Valenzuela, 20 segundotes. Los invito a leer un libro que se llama México entre Hitler y Roosevelt, que habla de cómo se nacionalizó la industria energética, la petrolera, por allá de 1938. Quizá eso nos puede ayudar a entender que no estamos hablando de echar abajo la reforma energética de 2013, sino justamente de abrirle paso a CFE y a Pemex por la vía secundaria para que se mantengan, y reiterar lo que mencioné, con lo que abrí. Los hechos actuales le han dado la razón al presidente López Obrador en insistir en el rescate de estas dos empresas que son fundamentales para el país, mientras toda la derecha seguía con este discurso falaz y entreguista de los hidrocarburos ya no sirven, ya son cosas del pasado. La realidad los volvió a golpear seco. Ok. Edgar Valenzuela, muchas gracias. Amigos, amigas, bueno, pues un tema verdaderamente muy interesante. Vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda. Obviamente en esta Semana Santa nos daremos ahí nuestra escapada, ya estaremos con ustedes y bueno, pues es algo que vamos a estar muy presentes y seguir el análisis que yo creo que vale la pena en este tema. Amigos, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias. Nos vemos en el siguiente cronómetro. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.